Entramos a la última sesión de cáncer. Invitamos al doctor Luis Concepción Urtiaga y el doctor Alfonso Zabaleta que van a moderar esta sesión. El doctor Luis Concepción Urtiaga es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en medicina interna y neumología por la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Regional, docente, profesor principal, paz jefe del Departamento de Medicina de la Unidad de Residentado Médico y paz decano de la Facultad de Medicina de la UNT. Maestría y doctorado en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de la Sociedad Latinoamericana de Toras, de la Sociedad Americana de Toras, de la Sociedad Europea Respiratoria. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Facultades de Medicina, investigador RENACIP y miembro asociado de la Academia de Medicina. El doctor Alfonso Zabaleta es académico de número de la Academia Nacional de Medicina, médico cirujano, farmacólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro académico de número de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Peruana de Farmacología y Terapéutica Experimental, miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias y secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, queda a ustedes el conducción de la sección. Saludamos la presencia, del académico trujillano, doctor Francisco Villanueva Sánchez, distinguido profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, que está aquí presente en la última fila. Y pedimos un aplauso para él. Buenas tardes ya. Estamos un poco retrasados de tiempo. Gracias, doctor Guamán. Invitamos a la mesa al doctor Luis Mesa Montoya, a la doctora Silvia Neciosuk Delgado y a la doctora Jenny Valverde López. Como primer ponente en esta sesión vamos a tener al doctor Luis Mesa Montoya, cirujano oncólogo de la Universidad Cayetano Heredia, urólogo de la Universidad Federico Villarreal, maestría en salud pública, convención en gestión hospitalaria, presidente fundador de la Asociación Peruana para el Estudio del Cáncer Urológico, miembro de la Asociación Europea de Urología, de la Sociedad Peruana de Cancerología, de la Sociedad Peruana de Urología, de la Sociedad Peruana de Cirugía Oncológica, miembro activo del Grupo de Estudio Latinoamericano de Cáncer de Riñón y autor de múltiples estudios de urología oncológica, editor y autor de 4 libros de urología oncológica y egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. La doctora Silvia Neciosuk Delgado, médico oncólogo, es directora de Medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina, magíster en Administración de Servicios y Centro de Salud Barcelona, España, magíster en Oncología Molecular, fellow en Investigación Clínica por la Sociedad Europea de Oncología, doctor en Medicina, past president de la Sociedad Peruana de Mastología y la Sociedad Peruana de Oncología, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y la última ponente es la doctora Jenny Valverde López, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, médica dermatóloga asistente del Hospital Regional Docente de Trujillo, investigadora de RENACIP. Doctor Mesa, le invitamos, por favor, damos un poquito retrasado, 20 minutos nomás. Buenos días, muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por su invitación, oportunidad que me da para regresar a Trujillo. Como decía el doctor Concepción, yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, muy cerca acá. Me ha invitado a hacer una disertación sobre el cáncer de próstata con respecto al diagnóstico y tal vez el sobrediagnóstico. Entonces, puntualizar que manejamos este órgano, que es la próstata, cuya función es reproducción, no es una función sexual. Reproducción, su único abordaje físico es a través del tacto rectal, un problema que tenemos para hacer diagnósticos tempranos. Con respecto a la incidencia, vemos que más en los Estados Unidos o en el hemisferio norte, 1 de cada 6, 1 de cada 8 hombres van a hacer cáncer de próstata, y más o menos el porcentaje que ellos tienen de mortalidad es 13%. En Perú, 1 de cada 19
varones van a hacer cáncer de próstata. Tal vez en esta auditorio hay un par de personas que tienen cáncer de próstata y lo ignoran aún. Y la mortalidad, según aquí en el Lima Metropolitana, la incidencia es 48.6 y vergonzosamente un tercio de estos pacientes se mueren por cáncer de próstata. En el mundo, el año pasado, 1.4 millones de personas desarrollaron cáncer de próstata. Y para buena suerte, en el hemisferio norte se anuncian cáncer de próstata precoces. Aquí tienen ustedes, estos son los sitios: Australia, la Europa del norte, Estados Unidos, Canadá, son los que más tienen cáncer de próstata, pero también ellos tienen menos mortalidad. La mortalidad está aquí en Centroamérica, en Guyana, en África, comparado con los países de mayor incidencia. Aquí en Perú, un pequeño estudio que se hizo, veo que casi en toda la costa había más cáncer de próstata comparado con la sierra y la selva. También puede ser problemas de acceso, problemas de información estadística. Pero miren, en el INE en estos años, el más frecuente de todos es próstata. Y lo que más mata a los varones por cáncer es próstata. Y miren cómo ha ido aumentando a lo largo de los años la incidencia, la mayor frecuencia de cánceres de próstata. Y miren aquí una estadística a nivel latinoamericano: lo más frecuente en hombres es próstata, comparado con estómago o con pulmón. Y miren, en Estados Unidos los cánceres de próstata más frecuentes diagnosticados son los cánceres localizados, los que están dentro de la glándula, a comparación con nuestra realidad en que el cáncer de la próstata se diagnostica tardíamente, localmente avanzado. Se ha estimado más o menos que en un 80% el cáncer de próstata en Perú es localmente avanzado. Es decir, ¿voy a curar a alguien? La respuesta es no, a nadie. En el INE se hizo un esfuerzo de hacer más despistaje y que disminuyó nuestro cáncer de próstata avanzado, pero creció el localmente avanzado. Es decir, seguimos con el 20% de cáncer localizado, miren, todos estos años. Y localmente avanzado 80%. Y el gran problema que tenemos es que no podemos prevenir el cáncer de la próstata. No puedo hacer una prevención primaria. No la puedo hacer. No es que yo corro 20 kilómetros al día y no me da cáncer. Como más verduras y no me da cáncer de próstata. No, falso. Si me da cáncer de próstata, me da. ¿Por qué? Porque los factores que me van a hacer desarrollar cáncer de próstata están relacionados con la edad. Más o menos entre los 60 y 80 años es la frecuencia de mayor incidencia de cáncer de próstata, la herencia, ¿no? Si el abuelo aquí tuvo cáncer de próstata, los hijos van a desarrollar cáncer de próstata, posiblemente sí, y los nietos también. Y la proporción es, si tengo un pariente, es 2.5, si tengo 2 parientes, 5, 3 parientes, 11, con respecto a la población general más frecuente que voy a desarrollar cáncer de próstata. Y otra cosa es la raza. Entonces los afroamericanos van el mayor porcentaje, los arios, en nosotros los mestizos estamos en esta proporción, y los asiáticos son los que tienen menor posibilidad de desarrollar cáncer de próstata. Entonces tenemos 3 factores en el cual no puedo hacer nada yo. Si soy negro, más posibilidades. Si tengo 60, 80 años, más posibilidades, y si tengo herencia, mucho más posibilidades de hacer cáncer de próstata. Con respecto a la ingesta alimenticia, al desarrollo de esfuerzo físico, se correlaciona, pero lo principal son los que le he mencionado. Aquí hay una pregunta frecuente, dice que si yo eyaculo 20 veces por mes, no me va a dar cáncer de próstata. Hay estudios estadísticamente significativos de esto, 20 veces por mes, ojo, pero eso es antes de los 50 años. No es que a partir de ahora me voy a poner a eyacular 20 veces al mes, no. Antes de los 50 años va muy bien, va a disminuir la posibilidad de cáncer de la próstata. El cáncer de próstata se desarrolla aquí, generalmente en esta cosa verde, en la zona periférica, por eso que un tacto rectal yo accedo aquí, 70% se desarrolla ahí y 25% en la zona transicional. Lamentablemente el cáncer de próstata cuando está inicial, cuando está en la glándula, ningún síntoma. Los síntomas me lo relaciona que el tumor benigno de la próstata. Oye, tengo dificultad para orinar, voy al baño cada momento. He visto en este momento como 5 colegas que se han ido al baño frecuentemente. Posiblemente tengan un problema no de cáncer, sino de problema obstructivo por adenoma de la próstata. Pero cuando el cáncer está avanzado, ya comienzo a orinar sangre, ya comienzo a tener dificultades, incontinencia urinaria, inclusive sangrado en el semen.
Y le echamos la culpa a la pareja, no, tú estás sangrando, a lo mejor tienes un cáncer de cuello uterino. No, yo tengo el cáncer de la próstata y eso ocasiona mi semen así. Y cuando está avanzado, realmente ya tenemos ictericia por las metástasis, dolor óseo. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿se puede prevenir el cáncer de próstata? La respuesta es no lo puedo decir. Si a mí a desarrollar un cáncer de próstata, lo voy a hacer simplemente. Lo voy a hacer porque soy negro, porque tengo mi abuelo que tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, tengo 2 hermanos con cáncer, yo voy a hacer cáncer de próstata. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es hacer un diagnóstico temprano del cáncer de próstata para poder hacer algo. ¿Y qué herramientas voy a usar para esto? Pues la más frecuente es el PSA, el antígeno prostático específico, una prueba de sangre. Esto, miren, esta es una célula prostática, aquí células prostáticas, esto es un acine prostático, aquí hay 1 millón de veces más PSA comparado con sangre, pero cuando hay desarrollo de cáncer se rompe la membrana basal y este PSA va a pasar a la sangre y por eso que se eleva. Valores normales de 0 a 4, de 0 a 4. Y ahora no me corre. Entonces, de 0 a 4, normal, por encima de 4, ojo, alto. Entre 4 y 10, 25% de posibilidades de cáncer, 25%. Bueno, eso es una prueba de sangre muy barata, generalmente, es menos de 50 soles, Más me preocupo por saber, doctor Guamán, cuánto de hemoglobina tengo, cómo está mi colesterol y todo. Oye, ¿y esto? A partir de los 50 años, todos los médicos deberíamos solicitar PSA cuando un paciente llega, por ejemplo, por gripe, por lo que podamos creo que no corre esto. Pero no todas las elevaciones de PSA son cáncer, por si acaso. Puede tener una prostatitis crónica, puedo tener un adenoma de próstata y puedo tener cáncer. Esas 3 cosas me elevan el PSA. Pero hay algunas cosas que también me elevan. Yo me saco un PSA y tuve sexo con mi pareja ayer. Malo. Tengo que pasar unos 5 o 7 días recién. Otra cosa es, me han hecho un tacto rectal, el urólogo ahorita, y me voy a sacar PSA y dice, no, el laboratorio dice, no, recién te han hecho un tacto. Falso. Puede hacerse el PSA porque eleva 0.4. Oye, que manejé bicicleta y por eso me alteró el PSA. Falso. ¿Sí? Cualquier injuria, sí, prostatitis, una biopsia, una retención aguda de orina es muy común. Tuve una fiesta, ingerí mucho alcohol y tuve una retención de orina. Eso sí me eleva el PSA y es que no tengo cáncer, ¿sí? Bueno, la sensibilidad es la que está descrita ahí, especificidad. Esto es una cosa muy común, doctor Guamán, usted que es del laboratorio, el laboratorio me dice, no, yo tengo 60 años y aquí el laboratorio me dice que hasta 4.5 es normal. Entonces yo tengo 4.4, no pasa nada. Oye, existe 4.4 con cánceres grandes y agresivos. O sea, esta es una evaluación, pues un tacto rectal, una evaluación por el urólogo es muy importante, el otro 50% de información me lo da esto. Entonces, miren la importancia del PSA. En esta década surgió el PSA en los Estados Unidos, empezó a usarse. Miren cómo cayó la mortalidad por cáncer de próstata usando solamente PSA. Nosotros estamos, como en los Estados Unidos, en esta década. Igualito estamos ahí, ¿sí? Otra herramienta, tacto rectal. Un tacto rectal, pues, tiene que ser un tacto rectal indicado específicamente para descartar cáncer de próstata. Esta es una gráfica muy común, es barato, me permite saber si hay tumor, si no hay tumor, si duele, no duele, si la próstata está fija al hueso, no está fija al hueso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí hay pacientes, a los mayores de 50 años y a los que tienen antecedentes mayores de 40 años ya tengo que estar en este plan. La gente morena tiene más posibilidades, entonces hay que avisar al paciente que es un tacto rectal para no tener sorpresas como tuvo este paciente. El tacto rectal me permite diferenciar cálculos, un adenoma, una prostatitis. No se me puede escapar un cáncer a un urólogo, ¿sí? El que no mete el dedo, mete la pata, dicen los urólogos, ¿sí? Hay que hacer un examen cuando tiene síntomas el paciente. Pero hay gente que piensa que el tacto rectal no es importante. Es un problema de salud grave en Perú y la gente no va por el tacto rectal. Entonces, se ha determinado que la curiosidad del tacto rectal no llega más allá del 50%. Mira, aquí tienen la sensibilidad y especificidad del tacto rectal, realmente no es muy alto, es bajo. Entonces, este es un estudio que salió ahorita en agosto de este año, en esta revista importante de la Asociación Europea de Urología, para determinar si en el screening es importante el tacto o no es importante el tacto, y que se determinó
que si yo quiero detectar tasa de detección de cáncer comparado con el valor predictivo positivo, en este último no tiene importancia. El tacto rectal o el PSA me da igual, pero ojo, si yo quiero determinar cáncer, es el PSA lo que me va a llevar a... Si yo no hago PSA y solamente le hago a todos ustedes tacto rectal, 2% de cáncer voy a detectar nomás, 2%. Si los combino es otra cosa. Entonces, como conclusión de este estudio, dice que podría omitirse potencialmente en la detección temprana el tacto rectal, pero ojo, esa es una experiencia europea, ¿sí? Donde el cáncer se diagnostica chiquito, dentro de la glándula, ¿sí? Pero nosotros, que tenemos el 80% localmente avanzado y avanzado, yo hago un tacto rectal y voy a encontrar cáncer sí o sí, y me va a permitir saber cuán avanzado está, sí. Yo diría que en Perú, PSA y tacto rectal con complementario y hay que realizarlo siempre. Entonces, el PSA es suficiente para predecir el riesgo de cáncer de próstata. Hubieron dos grandes estudios importantísimos, uno europeo y uno de los Estados Unidos. El de los Estados Unidos dijo, no sirve hacer screening. Screening significa para los alumnos que estén acá, que a una masa la población entre los 50 y 70 años y le hago PSA a todos, para tratar de detectar cáncer de próstata precoz. El problema de este estudio americano fue que lo hizo Andriol, es que hubo mucha contaminación. Casi el 60% de los pacientes que no debieron haber tenido PSA, se lo hicieron. Entonces, el sesgo fue muy, muy importante y entonces no tuvo importancia. Pero el estudio europeo sí tiene. Mira, una publicación más o menos a los 11 años de haber iniciado el estudio, 20% de reducción de cáncer, de mortalidad por cáncer de próstata. Ahora ya tiene 20 años esto, y la reducción llega al 50%. Miren aquí, ninguna importancia para el estudio americano, pero para el estudio europeo, sí. Y Gothenburg, que es una ciudad de Suecia, eso llega hasta casi el 50 y tantos % de reducción de mortalidad por solamente el hecho de hacerme un PSA en tamizaje. Entonces, pero tiene problemas el tamizaje. Bueno, ¿a qué edad voy a iniciar? Unos iniciaron a los 50, otros iniciaron a los 45. ¿Cuándo voy a descontinuar? Este paciente no me va a hacer cáncer de próstata. ¿En qué intervalo? ¿Cada 2 años? ¿Cada año? Entonces, ese es un problema, ¿sí? Pero debe realizarse al paciente la información necesaria. Te voy a hacer un PSA, pero ojo, si sale alterado, va a ser el urólogo, posiblemente te hagan una biopsia, posiblemente recibas un tratamiento, posiblemente tengas complicaciones después del tratamiento. Tiene que estar avisado el paciente para eso. La ventaja, pues, me voy a reducir la mortalidad en el tamizaje, pero tiene sus desventajas, complicaciones de la biopsia, infecciones, ¿sí? Hay gente que se ha muerto por una biopsia de próstata, ojo, ¿sí? Debo hacer un sobrediagnóstico, es decir, cáncer de próstata de bajo riesgo. A los pacientes les digo, es un cáncer que tienes buena gente, no te va a matar para nada. Entonces, ¿para qué le hice el diagnóstico? ¿Sí? Entonces, y me va a originar sobre tratamiento, no necesariamente porque los pacientes de bajo riesgo ahora van a vigilancia activa, no se operan, no se dan radioterapia, nada. Entonces, ¿vale la pena? Sí. Pero a mí me interesa detectar cáncer de bajo riesgo, no. A mí me interesa detectar cáncer de alto riesgo, eso que van a matar a los pacientes. Eso me interesa. ¿Qué nuevas herramientas tengo? Aparte del tacto rectal y del PSA, pues tengo la resonancia. La resonancia, si la resonancia es positiva, va a biopsia. Y si es negativa, no va a biopsia. Y me ahorra 30-40% de las biopsias innecesarias que le voy a hacer al paciente. Y existe un sistema que se llama PIRAT, que 1, 2, 3, 4, 5. El 3 es incierto, pero el 4 y el 5, 50% de cáncer. Un PIRAT 5 es casi un 90% de que tengas cáncer. ¿Pero qué cáncer? El significativo. ¿Qué significa significativo? El que te va a matar. Ese es el cáncer que voy a diagnosticar yo, ¿sí? Si la zona es la periférica, yo uso la alteración de la difusión, pero si es, por ejemplo, aquí tengo un T2 de resonancia, no parece nada realmente esto, pero cuando le hago alteraciones de la difusión, esto que ven negro aquí o blanco acá, me diga que hay cáncer. Hay cáncer. Esos son los cánceres de la zona periférica y los cánceres de la zona transicional, que también existen un 25%, van a ver el T2 y aquí ven que sí hay cáncer, no están las flechas, ahí está el cáncer en la zona transicional. Miren acá la resonancia que me permite ver, sí, miren aquí, esta es la cápsula prostática y miren aquí, se salió el cáncer de la glándula. La tomografía, la resonancia, por no me la informa, miren, la bandeleta vasculonerviosa, que tiene que ver con la preservación de los nervios con erección, también ha sido tomada cuando yo lo opero
yo tengo que cortar el nervio, si no dejo cáncer. Importantísima la resonancia. Viene aquí con alteraciones de la difusión. Este es un cáncer agresivo, las vesículas seminal están comprometidas. Entonces, esto es valiosísimo para el diagnóstico de cuál cáncer, del cáncer significativo, el que va a matar al paciente. 4 y el 5 es un problema, ¿sí? Y estamos otra vez en lo mismo. Bueno, pero aparte de la resonancia que da vuelta al diagnóstico de cáncer de próstata, ¿qué más tengo? La posibilidad de sacar estudios genéticos, por ejemplo... 3 minutos, doctor Mesa. ¿Cuánto? 3, perfecto. Tengo alteraciones nerviosas. Estos son todos los... todo lo que me va a ayudar a determinar si es un cáncer agresivo o no. Pero miren los costos. ¿Ah? Que lo hace un poco difícil que lo acepte. Entonces viene la biopsia. Aquí voy a biopsiar lo que tiene entre 4 y 10, índice de PSA. La biopsia se hace en un consultorio, como debe ser. Me mete esta aguja y yo tomo 12 muestras, trae complicaciones y sobre todo hematospermia. Y esto el patólogo me va a informar después qué es. Cáncer, sí, cáncer. 2, cáncer agresivo o poco agresivo. Inteligencia artificial, valiosísimo aquí, valiosísimo. No todos los patólogos ven cáncer todos los días. Inteligencia artificial me podría ayudar aquí para establecer cuál, patrón 4, patrón 5, que hace que ella determine que tenga un cáncer agresivo. Y para los alumnos, diagnóstico cáncer, tengo que saber si viajo a algún sitio, a donde viaja, 92% a hueso, y el resto son misceláneos. Me interesa la gamografía ósea, y como aquí va a haber ganglios, las tomografías, la gamografía ósea, y estos son los estadios clínicos. Cáncer aquí no palpable, 1, 2 palpable, 3 se salió de la vesícula seminal, 4 comprometió ganglios, comprometió hueso y la vejiga. ¿Y el tratamiento cuál es? Cáncer localizado, radioterapia, cirugía, lo que usted quiera. Con esto es muy fácil manejarlo. El 3, localmente avanzado, radioterapia más hormona, porcemia radical. Y el 4, que es más o menos el 50-45% en Perú, no se cura a nadie. Voy a hacer un gran gasto con tratamientos hormonales o quimioterapia, etc. La importancia es localizar el cáncer cuando está en la glándula, ¿sí? ¿Puedo evitar tener cáncer avanzado? Sí, tacto rectal, PSA en sangre es muy valioso. ¿Y qué puedo mejorar en Perú? ¿Sí? ¿Puedo hacer tamizaje en Perú? La respuesta es no. ¿Por qué? Yo ya saco tamizaje, PSA alterado, qué sé yo, el 20% que hice. ¿Tengo la capacidad de tener así urólogos en cantidad para que vayan al tacto rectal? No. ¿Tengo capacidad? Oye, está alterado, biopsia, 20% de posibilidades en Perú de que pueda ser biopsiado, porque no tengo los insumos, el material necesario. ¿Tengo patólogo experimentado? La respuesta es no. No puedo hacer tamizaje en Perú, no puedo hacer. Pero sí puedo educar a la gente. Hay mujeres que ayudan en mi consultorio a que acompañando a su esposo y quería que le examine a ver cómo estará su próstata. A ese nivel educativo estamos, ¿sí? Piensan que las mujeres que tienen próstata, tenemos que educar a los colegas en las escuelas de medicina, a los colegas que trabajan en la periferia. Se ha determinado que el 80% de los médicos nunca han tenido la experiencia de un tacto rectal, de realizar un tacto rectal. 80%, es una barbaridad. Y un tamizaje inteligente que respecto a PSA alterado, vamos a biopsia, pero ojo, puedo emplear todo este armamentario, 4K score, el índice de salud prostática, ¿para qué? Para detectar ¿qué? Cáncer, importante, cáncer agresivo. Y uso de la resonancia me va a permitir saber a quién voy a biopsiar y a quién no, y solamente voy a biopsiar a los que tienen 3 a 5. Entonces el PSA es el arma fundamental, pero alrededor de esto tengo un montón de cosas que van a mejorar para detectar ¿qué cosa? Cáncer significativo, por el cual yo puedo hacer un tratamiento con intención, ojo, intención curativa. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente exposición es virtual, un video que nos van a presentar. Buenos días, soy la doctora Necio Suk. Agradezco la invitación a la Academia Nacional de Medicina a estas jornadas. En estos minutos yo quiero conversar acerca del cáncer de pulmón, el tabaco y su relación con el tabaco y el radón. Conocemos que existen ciertos tipos de cáncer provocados con un porcentaje significativo por el consumo de tabaco. Tenemos laringe, pulmón, vejiga, orofaringe, esófago y cavidad bucal, ¿no? Principalmente laringe y cáncer de pulmón.
Las cifras en el Perú en este tiempo han ido aumentando. Se decía que hasta el 2015 solo el 25% de la población tenía antecedente de tabaquismo, ahora es muchísimo más, que el 26% está expuesto al humo de la leña, esto por ejemplo es menos, que el 5,15% está expuesto al radón y la mayor parte de los pacientes suelen ser mayores de 60 años con el tiempo, primero era 70, ahora son 60, el 80, 70, 80% de los casos vienen con enfermedad avanzada y la relación hombre y mujer son similares. Pero estos factores están asociados a la pregunta, ¿qué fumamos? El contenido de nicotina, de alquitrán, de monóxido de carbono y los gases irritantes que todos colaboran no solo al daño celular, sino al daño del microambiente y sobre todo a los procesos inflamatorios y síntomas agregados en el paciente con cáncer de pulmón. Existen tantos factores ambientales y factores de riesgo adquiridos como factores genéticos, y los genéticos pues atraviesan todo el tiempo de la vida. Tenemos, por ejemplo, frente a un daño, microorganismos patógenos, se activan los anticuerpos, se expulsan antígenos, hay una respuesta inmunitaria, citocinas, metaloproteínas, se altera el tejido conectivo, el tejido óseo, etcétera, y aparecen los signos clínicos de inflamación y el inicio de la evolución de enfermedad, todos esos determinados en el tiempo con los factores genéticos. Tenemos un grupo muy importante que son fumadores pasivos, que es la exposición involuntaria, la mortalidad aumenta 2 veces. Hay el riesgo también incrementado a padecer otras patologías. Generalmente se dan en espacios cerrados. Estos inhalan el 1% de los fumadores activos y el 80% de los adultos está expuesto al humo ambiental en el trabajo. Y existen dos tipos, ¿no?, de transferencia, que es la corriente principal, cuando uno está al frente del fumador, o la corriente lateral. Y se dice que el humo de la corriente lateral o la corriente secundaria, que es esta, tiene concentraciones superiores al humo principal. Entonces, el cáncer de pulmón está condicionado al número de cigarrillos, el tiempo en que uno fuma, la edad que inició, la intensidad de inhalaciones, si tiene más contenido de alquitrán o nicotina, los cigarrillos sin filtro, y entender que los cigarrillos son más potentes que el uso de puros y pipas. Entonces, un exfumador necesita 10 a 15 años de abstinencia para tener un riesgo de cáncer pulmonar no semejante a que el no fumador. La persistencia del hábito tabáquico genera progresión de enfermedad y probablemente segundas neoplasias, ¿no? Y sobre todo entender que este proceso inflamatorio que es inducido por la nicotina y por el humo, por combustión, ¿no?, del tabaco, va a alterar el microambiente pulmonar. Entonces, tenemos alteración de la expresión proteica, inhibición del movimiento ciliar, disminuyendo los mecanismos de defensa, deshidratación de la mucosa, toxicidad directa a la célula, aumento de la secreción de citoquinas, alteración de la expresión génica. También vamos a tener, por ejemplo, alteración del proteoma de esputo, aumento en la producción de proteasas, inhabilidad de los macrófagos. También se van a inhibir los genes promotores de respuesta inmune, alteración del intercambio gaseoso, necrosis lipoidea, etcétera. Todos estos están activados, por ejemplo, por los factores de crecimiento de granulocitos, por alteración del gen ROS, por el aumento de la interleuquina, del factor de necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un círculo, no está condicionado solo por uno, así que no, que se requiere la interacción de uno a otro. Entonces tenemos una célula normal que inicia, se agregan mutaciones, la célula iniciada puede retraerse o puede promocionarse y puede promoverse, ir a una expansión clonal, una conversión maligna a una progresión, ¿no? No solo el tumor maligno, sino ya en una expresión clínica. Y todo esto en el tiempo, desde que se inicia hasta que progresa, hay activación de protoncogenes, tumores supresores, disminución de tumores supresores y alteraciones de los genes de reparación del ADN, todo ocasionado por factores carcinogénicos, cocarcinogénicos asociados al humo, al consumo del cigarrillo. Entonces tenemos carcinogénicos y cocarcinogénicos que van a alterar los receptores, ¿no? Y van a llegar a la función final que tiene esta carcinogénesis de apoptosis, alterar la angiogénesis, proliferar, alterar el microambiente y el ciclo celular. Y también los mecanismos de iniciación y promoción que están condicionados de forma crítica por las condiciones genéticas, ¿no? Entonces, todo esto pues va a permitir reconocer todo el mecanismo desde el inicio hasta la formación de una lesión tumoral. En el Perú, prácticamente del año 93, ya casi 30 años atrás, con la iniciativa de
de algunos oncólogos. Se han promulgado ciertas leyes, por ejemplo, la prohibición de estudio en lugares cerrados, que regula las propagandas por televisión y radio, ¿no? El acceso, la venta y la venta según la edad. Y se ha visto que, por ejemplo, de 2014 al 2017 hay una discreta disminución del porcentaje del tabaquismo condicionado por esas leyes, ¿no? Y la prevalencia también con disminución con estas acciones de prevención, probablemente mucho más en las mujeres que en los varones. Cuando analizamos de forma retrospectiva desde el 68 al 15, por ejemplo, imagínense, tenemos la diferencia abismal en los años 68-70 en relación al 2015 y probablemente, como vamos a ver después, los datos se acercan en tendencias iguales entre hombres y mujeres. Entonces, hay que entender que estas distribuciones de las diferentes neoplasias, acá tenemos, por ejemplo, el pulmón, tenemos acá en quinto lugar, pero ahora lo tenemos casi en tercer lugar, corresponde, ¿no?, a este porcentaje de neoplasias. Pero estas son unas curvas muy interesantes porque con el tiempo la tendencia, por ejemplo, de la tasa de incidencia por distrito de cáncer de pulmón ha cambiado totalmente. Del 2004 al 2005 se concentraban en la región centro, ¿no? De casi Lima metropolitana o cerca al mar, San Isidro, Magdalena, Miraflores, Santiago de Surco, Lince, Santa Beatriz, y una región y una zona en Chaclacayo, la incidencia más alta. En el 2010 al 2012, acá se han liberado algunos, ¿no? Y de 2013 al 2015 tenemos acá que migran a otras regiones, por ejemplo, como Ancón, que eso también depende también de la migración de nuestros habitantes, ¿no? Nuevamente acá tenemos la prevalencia, nuevamente vemos acá cómo migran del centro a Chaclacayo, ¿no? Entonces, hace 30 años que la relación, por ejemplo, en hombre era de 1 a 24 y de mujer de 1 a 59. Estos pacientes no tenían tratamiento, una sobrevida global era de 4 a 6 meses, el peor factor pronóstico era el status performance, ¿no? Pero ¿qué ha pasado de 2013 al 2015? La relación ha cambiado, ¿no? E incluso la causa de mortalidad y la incidencia también ha variado. Entonces, la población del Perú tiene una amenaza del tabaco frente al cáncer de pulmón. Sí, de cuatro escolares peruanos entre 8 a 11 años ya empezó a consumir tabaco, y hay que tener mucha atención a las regiones de la selva que tienen un incremento no de incidencia del consumo del tabaco. Entonces, fumar reduce la esperanza de vida en 6 años en las mujeres y en 5 años en los varones. Estos son los datos que quiero presentar que hemos publicado en el texto de la Academia Nacional de Medicina con el doctor González, ¿no? Que un poco desarrolla cuál ha sido o cuál es el impacto, cuál es el panorama que tenemos nosotros del consumo del tabaco en relación al cáncer de pulmón, ¿no? Porque no solo me va a disminuir la mortalidad producida por cáncer de pulmón, sino también de otras neoplasias, así como de otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, acá tenemos la tendencia en mayores o en personas mayores e iguales de 15 años que fuman menos de un cigarrillo dentro de los últimos 30 días y dentro de los últimos 12 meses. Una tendencia a la baja, estoy segura que son por los programas de prevención, pero sin embargo en el 2022 ya inicia el incremento. Nuevamente acá en otra gráfica que fumó al menos un cigarrillo diario, 2018, baja 2021, también hay que entender un poco la pandemia, y 1.4 ya lo tenemos en el 2022. Según sexo, en los últimos 12 meses, las mujeres se mantienen en la misma tendencia, sin embargo, los varones incrementan la tendencia al fumar. Cuando evaluamos el número de cigarrillos por regiones, tenemos en la costa, ¿no? Nuevamente tendencia baja, incremento. Acá estamos de 16, en la sierra 14, ojo, en la selva, que en el 2018 ya la teníamos elevada. En los últimos 30 días, ¿no? De 13 en el 2018 a 12 en el 2022, ¿no? En la costa baja y en la sierra, en la región que menos consumo
consumo tiene. Y en el consumo diario incrementado en la zona de la selva. Entonces, esta la diapositiva que veíamos antes de 2068 al 2015, incidencia 9 en mujeres y 13 en varones, mortalidad 7 en mujeres y 11 en varones, y prácticamente se mantienen iguales con una ligera tendencia al incremento. Entonces, en esta primera parte, el tabaco es un factor prevenible, es prevenible. Existen acciones diseñadas para la lucha antitabáquica. Hay leyes que protegen el cuidado de la exposición, así como estrategias para suprimir la publicidad. Tenemos que cumplir, ofertar servicios, no solo ofertar los servicios, sino que las personas puedan acceder a los servicios e iniciativas también que participen la parte del Estado, ¿no? Para supervisar el cumplimiento de las leyes ya aprobadas. Según la OMS, el reporte global de tabaco del 2021, estas son las diferentes, digamos, funciones, ¿no? Funciones o targets que tiene la OMS. En Perú cumplimos que fortalece el monitoreo, protege a las personas, ofrece ayuda para dejar el consumo del tabaco, no la tenemos, advierte sobre los peligros, sí, hace cumplir la publicidad, no, tenemos las leyes, pero no las hacemos cumplir, y aumentar el impuesto de tabaco, no lo tiene, solo lo tiene Brasil, Chile y Argentina. ¿Qué ha sucedido con el otro factor, el radón? El hombre estamos expuestos por fuentes naturales y artificiales. Naturales son casi el 87%, el artificial es 13%, al radón, que constituye el 47% de todas estas fuentes. El radón es un gas radioactivo, ¿no? Que va a emitir uranio, que es invisible e inodoro. Lo encontramos en el suelo, en las aguas subterráneas, océanos, gas natural, combustión del carbón y del petróleo. Y el ratón, eso es en medio ambiente. Y en el atmosférico lo encontramos a nivel de tasa de emanación, capacidad de dilución, condiciones meteorológicas. Y el suelo depende si es permeable, si tiene poros, dónde está, cuáles son las características, por ejemplo, el gas doméstico, qué tipo de gas tiene, etcétera, ¿no? La emanación significa que el radón es capaz de emanar a la superficie, de subir a la superficie por presencia de poros y que depende de las características del suelo, ¿no? Y porque en esa zona y el tipo de suelo es el factor más importante, sobre todo si la roca madre principal es rica en uranio y en radio. La otra característica es la exhalación, ¿no? Por ejemplo, en clima seco, el radón sale con libertad. En clima con lluvia, es retenido por la lluvia, lo mismo en el clima con nieve. Cuando se ha analizado en el 2015 la cantidad de radón, en rojo están las mayores concentraciones. ¿Dónde encontramos las mayores concentraciones? En Miraflores, en San Martín de Porres, seguido de San Borja, de Lima Cercado, ¿no? Y de San Miguel. Entonces, esto es realmente una alerta. Entonces, ¿qué dice la Asociación Internacional del Estudio del Cáncer? El 26% de los pacientes con cáncer de pulmón tenían exposición al radón. Pero ¿cuál es la relación entre radón y cáncer de pulmón? Es un factor de riesgo, principalmente en no fumadores, más que fumadores. Causa daños directos al ADN y una inestabilidad genómica. No conocemos exacto el mecanismo de la carcinogénesis y estado relacionado a cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, esta es una hipótesis, ¿no? Existe un sinergismo con el tabaco, la alta radiación, la alta capacidad de transferencia, hay efectos en el sistema inmune proinflamatorios, inflamatorios, y hay efectos genómicos, ¿no? Y es el segundo riesgo del cáncer de pulmón. Entonces, el primer riesgo en cáncer de pulmón de personas no fumadoras estaría asociado a la alteración molecular por radón. Prácticamente la respuesta es sí. Esta es la mortalidad atribuible al radón. Nosotros estamos acá en 2040, México 80 a 133. ¿Cuál es nuevamente acá la mortalidad establecida para Perú? Total de muertes 1.3, por ejemplo, las más altas tenemos en Polonia, ¿no? Y tenemos acá con 5.5 en la zona de Rumanía. Nosotros estamos en 1.3. Y las estimaciones según los países, por ejemplo, tenemos en Alemania porcentaje de casos 5%, ¿no? En Estados Unidos 10 a 14% con muertes más de 15,000 por año, ¿no? Y en esta revisión sistemática es bien interesante en este metaanálisis porque es en pacientes con cáncer de pulmón que nunca
fumaron, ¿no? Los que nunca fumaron y cuál es el riesgo de haber hecho el cáncer de pulmón. Entonces ellos analizan dos hallazgos. Primero, que esta es una primera revisión sistemática, un metaanálisis que va a proveer estimaciones para el cáncer de pulmón por exposición residencial de radón entre no fumadores y los que siempre han fumado. Hay una sinergia exclusiva entre el radón y el tabaco. Tercero, entre los no fumadores, ¿no? El riesgo de desarrollo de cáncer incluso puede estar presente con una concentración más de 100, ¿no? Pero fue mayor en los varones. Pero existe también un impacto en la salud pública, porque estos hallazgos de este metaanálisis cuantifica el exceso de riesgos relativos para nunca fumadores y siempre fumadores, ¿no? Según el nivel de radón. Los fumadores que viven en áreas propensas al radón deben ser considerados como grupo de alto riesgo, ¿no? Y uno de los factores importantes son las medidas para dejar de fumar en sus mejores prioridades. Y entre los que nunca fumaron en áreas propensas al radón, los hombres pueden tener necesario de tener más cuidado que las mujeres y tratar de evitar o reducir la exposición al radón, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los que nunca fumaron y acá tenemos los que son siempre fumadores, ¿no? Y el riesgo a favor de los que han sido siempre fumadores, lo que explica un poco la sinergia. Lo mismo, el riesgo mayor en varones que en mujeres. Pero ¿por qué es importante prevenir? Porque cuando tenemos un paciente con cáncer de pulmón, no solo nos enfrentamos a un paciente con probables posibilidades de no tratamiento, sino el impacto que genera en el gasto público y en el PBI, en el cuidado de un paciente con cáncer, porque son pacientes con enfermedad avanzada. Sobre todo por los nuevos avances que hemos tenido en cáncer, las nuevas alteraciones moleculares, ¿no? Y el target terapéutico que ha prolongado la vida de nuestros pacientes. Es importante conocer que estas son las nuevas drogas, los blancos moleculares, los famosos inhibidores de tirosina quinasa y el tratamiento de inmunoterapia aprobado para cáncer de pulmón. Todos aprobados en la FDA, algunos en el 2004, todos aprobados en nuestro sistema regulatorio, en la DGMIT, pero cuando hablamos de acceso al régimen, solo hasta el 2017 teníamos uno y ahora hasta el 2022 solo tenemos acceso a 3. Entonces tenemos las drogas aprobadas en el sistema, pero no tenemos el acceso. Por otro lado, la evolución del tratamiento es Si yo tengo un paciente que tiene una mutación genética, por ejemplo, y no tiene acceso a la medicación, la supervivencia es 6 meses. Pero aquel que la tiene y tiene el acceso, la supervivencia es 32 meses. Entonces, claro, puedo mejorar al paciente con cáncer, pero ojo, el gasto público, el acceso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Idealmente prevenir. Este es me pareció muy importante traerlo, es presentado en la Sociedad Americana de Oncología este año, donde dice cuál es el impacto del tabaco en los pacientes que ya tienen cáncer y en el tratamiento que les vamos a dar. Pero si yo opero un paciente con antecedentes de tabaquismo de cáncer de pulmón, voy a tener más complicaciones en la anestesia, incremento de enfermedades pulmonares asociadas, ¿no? Mayor compromiso, por ejemplo, mayor sangrado, ¿no? O incluso incremento de la infección, etcétera. Cuando vaya a dar radioterapia, puede reducir la eficacia de la radioterapia, incrementar la toxicidad de los efectos, por ejemplo, serostomía, mucositis oral, neumonitis, necrosis ósea, pobre calidad de vida. Y en relación a la quimioterapia, puedo exacerbar los efectos como inmunosupresión, pérdida de peso, fatiga o alteración pulmonar. Es decir, el paciente que tiene antecedentes de tabaco, las toxicidades suelen ser mayores. Entonces, nosotros necesitamos saber todo acerca del tabaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Conocer lo que produce el tabaco, la prevención, la evolución de enfermedad, el pronóstico y la reinserción de nuestros pacientes a la vida laboral. Espero que haya sido clara. Les agradezco muchísimo porque esto sí es una patología y una acción de impacto en salud pública. Muchísimas gracias. Finalmente, la doctora Jenny Valverde con su tema cáncer de piel. Buenas tardes. Entonces, mi tema es sobre cáncer de piel.
Bien, según cifras de la OMS, se reporta que más de 1.5 millones de casos de cáncer de piel y aproximadamente 120.000 muertes están asociadas en todo el mundo. Esto fue en el 2020. Y se estima que para el 2040 se clasificará como el segundo cáncer más común en todo el mundo. Es decir, el cáncer de piel en general es uno de los que tiene una mayor prevalencia a nivel mundial y obviamente estas referencias van a ser en algunos casos primer lugar, segundo lugar, etcétera, dependiendo de dónde se haga el estudio, pero en general estamos, digamos, dentro de los primeros 5 lugares con respecto a prevalencia. Australia tiene las tasas de incidencia de cáncer de piel más altas del mundo y el melanoma es el cáncer más común entre los jóvenes de 20 a 39 años. ¿Qué es lo que tenemos acá en el Perú? Pues aquí esta es la sala situacional de cáncer en el Perú. En el primer trimestre de este año vemos que el cáncer de piel es uno de los primeros lugares y en el sexo masculino está seguido de próstata, ese es el segundo lugar, y con respecto al sexo femenino, pues vemos que después del de cáncer de cuello uterino y mama está el cáncer de piel. ¿Qué más? Sabemos que hay factores de riesgo que son múltiples, obviamente hay factores genéticos, pero dentro de los factores extrínsecos nosotros tenemos a la radiación ultravioleta como el principal factor dentro de la génesis del cáncer de piel. Hay otros como la ocupación, el aumento de la temperatura, el comportamiento individual, incluso cambios climáticos que también pueden afectar la incidencia de este cáncer. Se estima que la exposición a la radiación ultravioleta es responsable de al menos el 60 al 70% de los casos de melanoma maligno. Vemos acá, este es el índice global de radiación ultravioleta. Fíjense que el Perú está dentro de los que tienen la mayor cantidad de radiación en todo el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede entonces? La radiación ultravioleta es designada como un carcinógeno completo según la OMS. ¿Y qué significa esto? Que tiene pues una doble naturaleza como mutágeno, es decir, posee cualidades tanto de iniciador de tumores como de agente promotor tumoral. ¿Qué es lo que va a inducir? Induce daño en el DNA celular y mutaciones genéticas. Pues esto se traduce en lo que estamos hablando ahora, cáncer de piel, y lo vamos a dividir en dos, el cáncer de piel melanoma y el no melanoma. El no melanoma además se subdivide en los cánceres queratinocíticos, como por ejemplo el vasocelular y el espinocelular, que son los más comunes. Aquí vemos por ejemplo el carcinoma vasocelular, que va a aparecer generalmente de los queratinocitos de las células basales y también de la vaina externa radicular del pelo, mientras que el carcinoma espinocelular o escamoso suele aparecer de las células espinosas. El melanoma, si ya es diferente, aparece de los melanocitos. Entonces, cuando hablamos de cáncer de piel no melanoma, hablamos principalmente de vasocelular y de epidermoide o espinocelular. El vasocelular corresponde más o menos al 80%, mientras que el espinocelular al 20%. Hay otros cánceres, pero siempre estos están en un porcentaje muy bajo, por eso es que cuando hablamos en general del cáncer de piel no melanoma, nos referimos principalmente a estos dos, vasocelular y espinocelular. Entonces, cuando hablamos de la exposición a la radiación ultravioleta, antiguamente se decía, puedes exponerte, puedes broncearte aunque sea de manera gradual y no hay problema. Hoy en día sabemos que no, sea cual sea la forma de exposición solar, es decir, sea de manera intermitente, sea en forma de quemaduras o de manera gradual, esta va a ocasionar daño en el DNA celular y por lo tanto mayor posibilidad de cáncer de piel. Entonces, cuando hablamos del vasocelular, decíamos que era el más común, ¿no?, de estos cánceres, suele ser localmente agresivo, su metástasis es excepcional, no llega al 0.5%, es decir, en realidad es muy bajo, y vemos que además está localizado principalmente en esta zona conocida como la H de la cara, ¿no? Es decir, lo tenemos más en zonas fotoexpuestas. Y aquí vemos algunos casos entonces de cáncer de piel. Esta es la forma nodular, es la forma más común. Vemos aquí una lesión generalmente asintomática que aparece de novo, es decir, donde no hubo nada previo, y esta lesión generalmente empieza pequeña, va como una pápula, va creciendo, y vemos que, aquí a la derecha vemos la dermatoscopía,
que ayuda a nosotros los dermatólogos para poder ver algunas estructuras, y esto nos facilita el diagnóstico al momento del examen. Fíjense aquí otra lesión nodular ya con una tendencia a la ulceración, y se pueden evidenciar algunos vasos, algunas telangiectasias. Esas estructuras vasculares generalmente son muy típicas de un carcinoma vasocelular. Aquí otra lesión papular en el surco nasogeniano con estas lesiones pigmentadas dispersas, también muy típicas. ¿Y qué es lo que suele decir los pacientes? Los pacientes generalmente nos dicen: tengo una lesión, una herida que no cicatriza, ¿no? Significa que esta es una pápula, por ejemplo, que estamos viendo acá, que va a comenzar a ulcerarse y a sangrar esporádicamente. La nariz es también una de las localizaciones más comunes del carcinoma vasocelular. Aquí vemos, por ejemplo, esta lesión papular con una zona como brillante, perlada, decimos, y además tiene aquí una úlcera en el centro, y aquí sí, ya esta lesión se ve incluso con este borde típico de estos carcinomas vasocelulares. En esta imagen de la derecha vemos una forma ya superficial, ¿no?, de extensión de esta lesión y con un pigmento también disperso. Miren aquí, la mayoría de nuestros pacientes somos pues todos mestizos, entonces muchos de estos carcinomas los encontramos pigmentados, que es lo que estamos viendo aquí. La úlcera, ¿no?, esto también le llamamos ulcus rodens, es otra forma clínica, aquí con este borde perlado, aquí en la parte inferior del mentón, y aquí es como se ve a mayor aumento, bueno, en la dermatoscopía, estas lesiones vasculares. Normalmente, como estas lesiones son sangrantes, muchos de estos pacientes vienen así con estas lesiones con costras hemáticas que es necesario limpiar para poder evaluar bien la lesión. Vemos aquí en la imagen de la derecha esta úlcera. Este paciente tenía 7 años de evolución con esta lesión asintomática y bueno, pues obviamente esto ya estaba incluso... había ya llegado a esta zona del globo ocular, ¿no? Aquí miren cómo es que puede ir aumentando la lesión e incluso ser, decíamos, altamente destructiva, localmente destructiva. Aquí esta paciente en el cuero cabelludo tenía 2 tipos de lesiones, una lesión ulcerada y otra lesión de extensión superficial. Normalmente las lesiones las encontramos más en zonas expuestas, pero también puede haber en zonas como en esta, por ejemplo, la zona genital de una paciente de 81 años con esta lesión de 7 meses de evolución. Decíamos que pueden ser localmente destructivos y todos estos pacientes llegan con años de evolución, ¿no? El diagnóstico es con biopsia y el tratamiento generalmente va a depender, claro, de la extensión, de cómo es que llega el paciente a la consulta, pero usualmente el tratamiento quirúrgico suele ser, cuando está localizado, altamente efectivo. Cuando hablamos del carcinoma epidermoide, que es el segundo en frecuencia, ya hablamos que tiene una mayor capacidad para hacer metástasis, por lo tanto, pues la mortalidad también es mucho más alta, y vemos que la distribución de estas lesiones también son en zonas expuestas en mayor frecuencia, como vemos acá 80-85%, pero este tipo de cáncer sí aparece más de lesiones previas hasta un 80% de los casos. Podemos también tener lesiones en mucosas, y vemos que dentro de los factores de riesgo nuevamente está la exposición a la radiación ultravioleta como uno de los principales. Sin embargo, vemos que en el caso del carcinoma epidermoide, el 80% aparece de la queratosis actínica. Las queratosis actínicas las encontramos en zonas fotoexpuestas de pacientes que han estado crónicamente expuestos a radiación solar, y estas queratosis actínicas son responsables del 80% de los carcinomas epidermoides. Entonces son sumamente importantes diagnosticarlos y tratarlos. Sin embargo, hay otros factores también. Puedo tener, por ejemplo, quemaduras, puedo tener cicatrices, puedo tener fístulas, puedo tener infecciones por VPH, por herpes virus, como factores también factores de riesgo para hacer un carcinoma epidermoide. Entonces, fíjense aquí como una queratosis actínica puede llegar incluso a ser una enfermedad metastásica. Aquí en las lesiones de un carcinoma epidermoide vemos una tumoración. Recuerden que todas estas lesiones son asintomáticas, ¿no? Pueden ser incluso de crecimiento lento. Vemos aquí ya una lesión tumoral, pero que ya está ulcerada.
Casi siempre decíamos más frecuentemente en zonas expuestas. Aquí en la dermatoscopía se ve esta lesión con la úlcera presente y sangrante. Aquí también hay compromiso de mucosa y semimucosa, entonces podemos ver, por ejemplo, aquí esta lesión en el labio inferior, o como vemos aquí en la derecha, de este paciente agricultor que venía de una zona acá cercana de Cascas con esta lesión tumoral. Aquí vemos una leucoplaquia o leucoplasia, ¿no? Y ya sí, aquí una úlcera. Esta zona es altamente vascularizada, por lo tanto, pues el riesgo de hacer metástasis y la mortalidad es mayor, ¿no? Aquí una paciente de 90 años con esta lesión de 3 meses de evolución. Aquí otra lesión en el dorso de la mano tumoral. Miren esta lesión de gran tamaño en el glúteo, una lesión ya ulcerada. Este queratoacantoma también de crecimiento ya no tan lento, un poco más rápido. Y aquí otro paciente con lesiones cicatriciales y aquí la úlcera apareciendo de esta cicatriz. Aquí otra lesión tumoral en la pierna y miren aquí el compromiso de las uñas, puede incluso destruir y generar una anoniquia en esta zona. Miren aquí este paciente tuvo una quemadura previa años atrás y después de esto aparece ya la lesión ulcerada. En la zona genital, ¿no? Muchos de estos pacientes son tratados como condilomas acuminados, verrugas genitales, y como vemos aquí esto no puede ser nunca pues una verruga genital, ya hay una transformación maligna y por lo tanto ya hay un carcinoma epidermoide. Vemos la imagen de la derecha como ya está mucho más tumoral y obviamente más destructiva. Decíamos que el carcinoma epidermoide puede hacer metástasis y recordar que las infecciones genitales por VPH, o sea por papilomavirus, suelen ser transitorias y asintomáticas, pero alrededor del 70% de estas infecciones genitales recidivan en 1 año y el 80% en 2 años. Y la inflamación crónica y la infección por VPH es una de las principales causas de cáncer de pene. Nuevamente el diagnóstico es con biopsia y el tratamiento principalmente suele ser quirúrgico, obviamente dependiendo de cómo es que llegue el paciente, ¿no? Para terminar, hablamos de melanoma. El melanoma es el cáncer, ya habíamos dicho, derivado de los melanocitos. El 10% de estos cánceres son amelanóticos, es decir, no van a tener esa pigmentación característica. Puede diseminarse tanto por vía linfática o por vía sanguínea y además suele aparecer hasta un 80% sobre piel normal y hay un 20% que aparece en los llamados nevos melanocíticos. A nivel mundial hay un aumento importante de la incidencia de melanoma y si ustedes se fijan bien en la imagen vamos a ver que aquí ya la distribución no es tanto como veíamos en los cánceres anteriores en zonas fotoexpuestas. Aquí ya vamos a encontrar en tronco y extremidades como la distribución más común tanto en hombres como en mujeres. Representa el 1% de los cánceres de piel, es decir, no es tan frecuente, pero es la principal causa de muerte, ¿no? Es decir, el 95% de estos casos se va a originar en piel y el 5% en ojos y mucosas, pero el 10% de estos casos puede llegar a ser metástasis, de ahí entonces la mortalidad tan alta en estos pacientes. El melanoma entonces es el cáncer de piel que nosotros le tenemos más miedo, justamente por esta mortalidad. Hay varios subtipos y estos subtipos van a tener diferencias raciales y geográficas en la distribución y frecuencia. Por ejemplo, en los caucásicos aparece más en zonas fotoexpuestas, ¿no? En los asiáticos, afroamericanos e hispanos, lo vemos más de localización acral, es decir, palmas y plantas, y aquí el melanoma lentiginoso acral es el más común y además, como se diagnostica de manera tardía, tiene un peor pronóstico. En las series reportadas en Latinoamérica, ¿qué es lo que nosotros vemos? En el Perú, por lo menos un 60% de los casos pertenecen o son de este tipo lentiginoso acral. Nuevamente, dentro de los factores de riesgo hablamos de la exposición a la radiación ultravioleta y aquí sí hay que llamar la atención que principalmente son relacionadas con quemaduras solares en la infancia y en la adolescencia. Los nevos melanocíticos, que vulgarmente los conocemos como lunares, son también otro de los factores de riesgo, ¿no? La piel blanca o piel clara y bueno, algunos otros factores más como la inmunosupresión.
Las quemaduras, ya decíamos, sea cual sea, pues son un factor de riesgo importante. Este verano que hemos tenido un verano súper caluroso acá, hemos visto quemaduras, ya no solamente en adultos, sino principalmente en niños. Los nuevos melanocíticos, sobre todo cuando hay más de estos 50 nuevos que nosotros llamamos displásicos o atípicos, aumenta el riesgo de cáncer de melanoma. Las mutaciones genéticas que ya han sido determinadas para esta patología también aumentan el riesgo hasta en un 90% de presentar melanoma. Cuando nosotros examinamos un paciente, los nevos de estos pacientes, generalmente nosotros hacemos un mapeo, ¿no? O sea, vemos todas las lesiones névicas y cuando encontramos alguna que es diferente, a esa le llamamos nosotros el patito feo. Es decir, es aquella al que nosotros tenemos que tener prestar más atención porque probablemente ahí esté alguna transformación maligna. Bueno, esto ya es conocido, es el ABCD de las lesiones melanocíticas, lo que nosotros usamos para evaluar de manera muy sencilla alguna lesión melanocítica. Obviamente, si vemos que hay alteración en alguna de estas características, no significa que tenga melanoma, pero sí significa que podemos estar frente a una lesión atípica o displásica y que requiere obviamente de una mayor evaluación, una evaluación más acurada por un especialista con dermatoscopía y en algunos casos de biopsia. Aquí vemos algunos casos de melanoma. Miren aquí estas manchas oscuras. Recuerden que son asintomáticas, muchas veces el paciente viene por otros motivos y ni siquiera se da cuenta de la lesión que tiene, en este caso, la lesión distal. Este es un paciente que venía de Cajamarca con esta lesión asintomática, un agricultor de 6 meses de evolución, melanoma. Aquí otra lesión nodular, ¿no? Pigmentada, la lesión en la parte anterior del cuello, las lesiones sacrales, recuerden que son las más comunes en nuestra población. Este tumor igual, vemos aquí la pigmentación irregular. Este es uno de los pacientes que tuvimos con esta lesión de casi 2 años de evolución. Este paciente había sido tratado como prediabético por también cirujanos cardiovasculares, como onicomicosis, etcétera. Pero si uno ve estas manchas oscuras, que le llamamos signo de Hutchinson, es pues la clave diagnóstica para sospechar de melanoma. Vemos aquí la afectación y prácticamente la destrucción de la uña. Miren aquí la parte posterior, cómo se evidencia ya estas lesiones pigmentadas, y a este paciente se le amputó, bueno, felizmente fue solamente el dedo, no había hecho metástasis. Aquí otra lesión de una paciente de hace poco, más o menos unas semanas, una paciente mujer de 44 años, con diagnóstico además de VIH y que estaba recibiendo targa desde hacía 15 años, y acude por esta lesión asintomática en el pie de más o menos 6 meses de evolución. Recuerden que las lesiones névicas o los llamados lunares generalmente los tenemos al nacimiento y conforme va pasando los años es muy difícil que uno le aparezcan estos lunares o estas lesiones névicas. Entonces, si viene un paciente de 50 años, 60 años, entre comillas, con un lunar que nunca lo ha tenido, claro que tenemos que sospechar que podemos estar frente a un melanoma o alguna lesión neoplásica. Aquí otra lesión pigmentada irregular, como vemos en la parte distal. 3 minutos, doctora. Ok, estamos acabando. Aquí la lesión con una satelitosis. Miren aquí, cuando hay elevación y ulceración, siempre hay un peor pronóstico. La lesión tumoral, aparentemente esta no tiene pigmentación, pero si vemos aquí hay una zona un poco más oscura. Y claro, el diagnóstico también se hace con biopsia, con historia clínica, dermatoscopía, etcétera. El tratamiento, si es al igual que cualquier otra neoplasia hecha de manera temprana, también va a haber un mejor o en la mayoría de los casos, como habíamos visto en ese paciente del pie, pues con éxito, ¿no? Siempre, antes de ya terminar, no podemos de hablar siempre de educación, de prevención. En este caso sí podemos prevenir el cáncer de piel, sobre todo cuando estamos hablando de fotoprotección, de radiación ultravioleta, ¿no? Hablamos de evitar las horas de mayor radiación, que son de 10 a 4, buscar la sombra, utilizar pues medios físicos, es decir, ropa, lentes, sombreros, etcétera. Los protectores que deben ser de
de amplio espectro, ¿no? La reaplicación de este protector y sobre todo proteger a los niños porque ellos reciben la mayor cantidad de radiación, ¿no? Este es el índice de radiación ultravioleta y normalmente nosotros estamos dentro de muy alta a extremadamente alta. Y lamentablemente todavía vemos estos casos. Fíjense, este es un carcinoma epidermoide de 15 años de evolución, un paciente diabético multitratado, llegó ya con metástasis. Otro caso de lesiones recientes, de pacientes que han acudido recientemente, es decir, a pesar de todo lo que se sabe y se ha visto, pues aún así no se diagnostica o el paciente a veces, muchas veces también por cuestiones culturales, no acude a la consulta. Fíjense aquí esta lesión tumoral, esta lesión igual en el pie altamente destructivo, esta paciente procedente de Julcán, que está aquí a 3 horas más o menos, y tratada por leishmaniasis. Una paciente que viene de Otusco, que está a 1h30, 2 más o menos de aquí, fíjense, con una lesión totalmente destructiva. Entonces, se concluye que el cáncer de piel, si es que se detecta al igual que los otros cánceres, pues en las etapas iniciales, las opciones de tratamiento son mucho más efectivas, menos invasivas y claro, incluso lo podemos resolver con cirugías menores. En los cánceres de piel ya más avanzados, pues si se complica el tratamiento, hay incluso menor posibilidad de supervivencia y obviamente también implica un mayor costo. El diagnóstico temprano generalmente minimiza el impacto en la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Invitamos a que se quede un ratito en la mesa. Doctor Mesa, si se puede acercar, por favor. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor, para los doctores? Doctor Mesa, doctora Valverde. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a todos los expositores por su brillante presentación. Doctor Mesa, usted habló que el PSA y con los estudios imagenológicos es un apoyo importante en evaluación del cáncer de próstata, pero las tomografías, las resonancias magnéticas son un tipo de resonancias magnéticas especiales, o es cualquier tipo de resonancia magnética que lo hacen en cualquier centro que tenga este equipo. Interesante pregunta. La resonancia ha revolucionado el diagnóstico y el manejo del cáncer prostático. En el diagnóstico lo que se saca es una resonancia multiparamétrica de la próstata. No es igual una resonancia pélvica que una resonancia multiparamétrica de la próstata. ¿Qué se ha visto? Normalmente que es un estudio caro, no podía usarlo yo como un tamizaje, por ejemplo. ¿La resonancia puede evitar un tacto rectal? Yo le diría que sí, tranquilamente puede evitarlo, ¿sí? Pero no es práctico sacarle a toda la población resonancias. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que sea más solicitada? Abaratando un poco el costo. ¿Cómo lo puedo abaratar? Ya no hacer resonancia multiparamétrica, sino biparamétrica. Multiparamétrica evalúa 3 cosas: la difusión, y el T2 y la captación de contraste. Yo puedo evitar el contraste. O sea, a la resonancia le pido biparamétrica, me evalúa difusión y me evalúa T2. Le digo, no le pongas contraste. Muchas veces los pacientes tienen problemas renales, muchos problemas, como 1.3, 4, ya los radiólogos dicen, no, un momentito, anda, regrésate a tu médico que te baje la creatinina, y muchas veces eso no es factible, ¿sí? Entonces yo evito la resonancia con esos 3 parámetros y me quedo con 2, solamente T2 y difusión, y eso va a abaratar el costo y diría que sea más asequible a la población. Y otra cosa que me hace la resonancia es determinar si yo lo voy a operar. Yo soy cirujano, entonces me interesaría saber si la bandeleta vasculonerviosa, la que permite la erección después de la vasectomía radical, tengo que extirparla o no, me lo da la resonancia. O la vesícula seminal está infiltrada o no, me lo da la resonancia. El tacto rectal no me da esos datos. Buenas tardes, a la doctora Valverde. Mostró fotografías muy impactantes del cáncer de piel en personas adultas mayores. Yo quería saber si había alguna investigación sobre el tiempo de exposición para desarrollar esas lesiones. Sí.
Sí, usualmente son tiempos de exposición prolongados, ¿no? O sea, hablamos de años de exposición. Generalmente la mayor cantidad de radiación solar lo reciben los niños dentro de los primeros, incluso hasta dentro de los primeros 18 a 20 años se recibe la mayor cantidad de radiación solar de toda la vida. Y entonces por eso es que las medidas educativas casi siempre van destinadas más a, digamos, evitar o a educar a los padres para que también eduquen a sus hijos, ¿no? Pero no hay una determinada, digamos, un tiempo específico porque hay también factores genéticos, hay muchos otros factores que influyen, pero generalmente son radiaciones acumuladas a lo largo de años, ¿no? A lo largo de la vida. Salvo en el melanoma, que sí son más por quemaduras solares, en la infancia también, y suele generalmente afectar a población un poco más joven que el vasocelular y el epidermoide. Muy buenos días. Primero, felicitarles a los ponentes por muy buenas exposiciones y temáticas. Mi pregunta va dirigida a la doctora Valverde. Doctora, según su experiencia, ¿usted nos podría recomendar o decir la diferencia de los protectores solares minerales? ¿Por qué se diferencian entre físicos y químicos y cuál es mejor en respecto a la prevención de cáncer de piel? Gracias. Sí, bueno, en general cuando hablamos de prevención hablamos de varias cosas, ¿no? Decíamos buscar la sombra, evitar las horas de mayor radiación solar, que son de 10 a 4 de la tarde, el uso de medios físicos, me refiero a ropa, sombreros, etcétera, que en realidad nosotros tratamos siempre de incentivar más el uso de medios físicos, porque los protectores solares, que es la otra forma de cuidarse de la radiación, pues son caros. Por más que uno vea una marca más cómoda, casi siempre son protectores que están por encima de 90 soles, 100 soles y que solamente traen 50 mililitros, 40 mililitros y que si uno lo va a usar de manera adecuada, pues no te dura ni 1 a 2 semanas. Entonces, el uso de protector solar sí es importante, pero hay que adecuarse también a nuestra realidad y muchas veces con las otras formas, con las otras maneras de educar al paciente, también podemos lograr que no se exponga en las horas de mayor radiación. Ahora, la diferencia con respecto a las formas, digamos, a los protectores físicos, ahí hablamos principalmente del óxido de zinc y del dióxido de titanio, que son los que se utilizan más como medios. Es como si yo tuviera algo físico que me pongo a la piel y esto evita que la radiación pase, mientras que las formas químicas, digamos así, son aquellos que van a permitir que pase algo de radiación. Últimamente o en los últimos años ya no hablamos casi tanto ni los separamos, sino hablamos principalmente de protección de amplio espectro, es decir, muchas veces vienen ya combinados, ¿no? Con óxido de zinc y además los químicos, decimos, ¿no? En general, todo lo que sea de amplio espectro, a partir de 30, factor de protección 30 o 50, son buenos. Y lo otro es reaplicarse, usar la cantidad necesaria para que realmente sirva como un protector, porque de lo contrario tenemos esa falsa idea de que nos estamos protegiendo, pero en verdad no protege, ¿no? Sí, a ver, doctor. Yo quería aprovechar la mesa para dejarles un mensaje. Muchos nos vamos a dedicar a medicina interna o especialidades clínicas. La importancia que todos nosotros los médicos jóvenes, médicos no tan jóvenes, como ya estamos nosotros, solicitar PSA. O sea, pacientes mayores de 50 años soliciten PSA, así como solicitan hemoglobina, creatinina, qué sé yo, colesterol, soliciten PSA. Si usted lo ven por encima de 4, inmediatamente deríbalo al urólogo. Puede ser que no tenga mucha experiencia haciendo tracto rectal, a lo mejor le hago doler al paciente que hace que no vaya, deriva al urólogo, pero siempre soliciten un PSA para todos los pacientes mayores de 50 años. Si es de raza negra, tiene antecedentes de padre, de hermanos con cáncer de próstata, a partir de los 45 años se solicita PSA. Y esto anualmente. Eso ayuda a que diagnostiquemos más tempranamente el cáncer prostático y ahí podemos hacer algo por ellos. A mí me da mucha pena, yo tengo como 30 años en neoplásicas, la misma gente que yo vi de residente está ahora igualito, no cambió nada. Yo pensaba que el CIS no es un problema económico, la gente no acude al hospital tempranamente porque no tiene dinero. Cuando vino el CIS me alegré y dije, ucha, que ahora sí vamos a tener un flujo de pacientes. Lamentablemente es completamente igual.
la misma gente, el 80% de localmente avanzado y avanzado se presenta en neoplásicas. Entonces, la gente que está a 5 de la mañana en neoplásicas, de todos los cánceres, el 80% localmente avanzado y avanzado. Entonces, la gente está ahí, va a morir a neoplásicas. No hacemos ningún tratamiento con condición curativa, lamentablemente. PSA puede ser un factor que nos ayude a hacer diagnósticos tempranos. Sería bueno que le soliciten siempre, mayores de 50 años, a todo lo que se mueva, varón de mayores de 50 años, PSA. Gracias, doctor. En honor al tiempo, una última pregunta, si es que hubiera, por favor. Ya, si no hay, se les agradece y se hace de conocimiento de aquí a las 3 de la tarde el tema libres y a las 4 de la tarde las temáticas. Y asimismo se hace conocimiento que la Academia de Medicina va a obsequiar libros, ¿no?, a todos los asistentes. Gracias por su...